Buenas tardes, compañeros y docente Juan Camilo. A mi grupo le tocó el tema la nueva criminología y su enfoque. Los integrantes son Ana Sofía Jaramillo, Manuela Escalante, Darlicio Mara y mi persona, Gerson Castrillón. Voy a dar una introducción clara y concisa. Este movimiento y pensamiento criminológico contemporáneo busca la construcción de una teoría materialista de la desviación y que tiene en cuenta unos instrumentos y conceptos e hipótesis elaborados en el ámbito del marxismo. Eh, la comprensión de nuevas formas de criminalidad han arraigado una capacidad de tener una disposición emprendedora para proponer nuevas ideas y ajustar la acción preventiva a las condiciones de diferentes ámbitos y grupos sociales de distintos y tener la disposición de adaptación a nuevas situaciones desde la capacidad de analizarlas e informarse sobre ellas. Le doy la oportunidad de hablar a la compañera Manuela Escalante. Muchas gracias. Dentro de la nueva criminología tenemos que es el movimiento de izquierda, casi siempre marxista, que se caracteriza por romper con la criminología tradicional o positivista que se tiene como base y que busca de una u otra forma disminuir o suprimir el derecho penal tal como existe en nuestros días. El surgimiento histórico de esta nueva criminología la podemos comprender entre la década de 1960 y 1970, donde el modelo epistemológico de criminalidad y esa conducta irregular de las personas fue implementada en otras ciencias y con el tiempo fue adaptada a la criminología como tal. Adicional a eso, paradójicamente, y quizás por la influencia inglesa que se había tenido en aquellos entonces, la criminología nace precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Las tendencias de esta nueva criminología las podemos dividir en dos. La primera, que es la necesidad de suprimir o de reducir el sistema penal, y la segunda, que es la necesidad de mantener este mismo sistema penal y de ampliarlo a su misma vez, donde se admite el derecho penal y adicional a eso se tiene como una tendencia lineal hacia el nuevo realismo. Como las vertientes de la nueva criminología, tenemos varias, pero simplemente las nombraremos para tener como una base de ellas y no pues profundizar en estas. En primer lugar tenemos el paradigma marxista, la economía política del crimen, criminología de los derechos humanos, criminología del movimiento obrero, criminología crítica tocada en clases pasadas, criminología radical, sociología del contrato penal, la criminología de liberación, criminología de los contratos y la criminología clínica como último punto. Cabe resaltar que cada una de estas toca eh, el delito y la conducta humana, donde se enfoca, pero en diferentes áreas. Como principios de esa nueva criminología tenemos el delito funcional al sistema capital de la producción. También tenemos que la criminología no es una ciencia singular porque es la expresión de la conducta humana bajo el dominio del capital, ya que tenemos que la relación entre el capitalismo y la criminología van muy de la mano. Y finalmente tenemos que el sistema capitalista produce un alineamiento que rompe con la naturaleza del hombre, donde la fuerza del trabajo humano como utilidad para el mismo hombre. Y para finalizar, cabe resaltar que aunque Marx, que es uno de los autores más influyentes en esta nueva criminología, no se ocupó específicamente del delito ni tampoco hace referencia como al crimen como tal. En alguno de sus escritos sí toca estos enfoques, como en sus escritos de El Capitalista, la ideología criminal y la Sagrada Familia. Bueno, como primer modelo o antes de tocar esos modelos voy a empezar con un tópico introductorio general sobre el objeto o ese estudio principal que tiene la nueva criminología.
Esta escuela reanuda los planteamientos sociales científicos acerca del origen del delito y logra a través de sus estudios una posición dominante en la criminología. Esta escuela está orientada hacia la sociología y el análisis sociológico del delito. Fue dividido en dos grandes grupos, los cuales serían los dos principales modelos, que sería la criminología crítica o la reacción social. ¿Qué explican estos dos grandes modelos? Comienza por criticar la criminología tradicional a la que le atribuye varias limitaciones e introduce en el objeto de estudio la interacción dialéctica entre la desviación y la reacción social, proporcionada por las agencias de control. Por último, voy a decir que la nueva criminología acudía a los siguientes medios alternativos: descriminalizar, destipificar o discriminar. Segundo, despenalizar, genera un nuevo proceso de criminalización, desprisionaliza o desencarcela, desperjudicializar o desinstitucionalizar como ejercicio alternativo del derecho. Con base a la descriminalización, este nuevo modelo de la criminología pretendía quitarle el carácter de punible a un comportamiento. Como ventajas tenía la disminución del costo del delito, la estabilidad de la operatividad judicial y la acomodación a la legislación o a las realidades de tiempo y espacio. Y tenía, en cuanto a la despenalización, en ese sentido quería suprimir la sanción de una forma amplia y equivalente para modificar ciertas especies, que serían lo normal, lo anormal, lo aparente, lo cuantitativo y lo cualitativo. Ahora los voy a dejar con mi compañera Xiomara. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de algunos principios de la nueva criminología. Son los siguientes. El análisis de la criminología debe ir de la mano con el estudio de la estructura general de la sociedad, y esta no se da ni se explican en forma aislada. Segundo, el derecho penal no es igual para todos los ciudadanos. La criminalidad es producto de la selectividad. Tercero, abolición de las desigualdades sociales. Y cuarto, quiere aliviar la presión ejercida por el sistema penal. Bueno, algunos postulados que se le asignan a la nueva criminología son los siguientes. La criminología debe ser estudiada socialmente para liberarla de las viejas concepciones biológicas, psicológicas y psiquiátricas. Segundo, la criminología actual se ocupa de los actos considerados como delictivos por el derecho penal. Para ello tiene en cuenta las desviaciones percibidas y olvida las desviaciones no percibidas. Tercero, la conducta desviada tal, porque así lo dice quien crea la norma. La criminología entonces ha de afrontar como objetivo suyo a quién hace y por qué hace la norma penal. Cuarto, si se analiza el aparato estatal, podrá decirse por qué unas personas imponen reglas y cuál es la razón para que puedan hacerlo. Emergerán diferencias económicas, de sexo, edad, clase social, grupo étnico, etc. Quinto, la criminología paternalista tiene que ser abandonada, pues la rehabilitación disipa la función crítica propugnada para la criminología y para el criminólogo. Quinto, el delito, entre otras cosas, es un fenómeno histórico y político. El criminólogo no puede, pues, olvidarse de tales aspectos, para lo cual ha de mirar la sociedad como un todo, especialmente las formas de control social y las desviaciones propias del mundo capitalista. Ya eso es todo. Muchas gracias por estar presentes en nuestra exposición.